En esta lección número 9 de Teología Sistemática voy a hacer una breve explicación de los textos bíblicos que corresponden a cada una de las dispensaciones o épocas de Dios que hemos visto. En la lección número 7 les explicaba que cuando uno lee Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 se encuentra con la época de la inocencia. Cuando lee Génesis del 4 hasta el capítulo 9 se encuentra con la época de la conciencia. Cuando lee Génesis desde el capítulo 9 hasta Éxodo capítulo 20, específicamente terminado el 19, allí vemos la época de las promesas de Dios y que son promesas en fe para Abraham y sus descendientes. Pero de allí en adelante, cuando leemos desde el Éxodo capítulo 20 y hasta San Lucas capítulo 16, es decir, todos los libros de la ley, los libros históricos, los libros sapienciales y sobre todo las profecías de los profetas mayores y menores, hasta Malaquías y Juan, el gran último profeta del reino de la ley y los profetas, estaremos siempre entendiendo que Dios le habla de manera específica al pueblo de Israel. Y que si nosotros los cristianos, los que conocemos a Cristo y nos esforzamos por predicar su palabra y perseverar en su enseñanza del reino de los cielos, que cuando leemos cualquiera de esos textos, como lo explicó el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 verso 32, sacamos valiosas enseñanzas y aplicamos a nuestra vida, pero sin tomar las leyes como algo que es absoluto para nosotros. Solamente dice la Escritura que lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que no caigamos en los mismos errores de rebeldía y desobediencia como cayó Israel. Y no se deje confundir cuando algunos errados quieren decir que nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo somos el Israel espiritual. No hay tal cosa. O se es israelita, o se es gentil, o se es miembro de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Y todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo Jesús, las enseñanzas que son de manera específica, se puede decir órdenes del Señor y del Espíritu para nosotros, están claramente especificadas en la Biblia desde el libro de los Hechos capítulo 15 y desde el verso 22 hasta que llega la venida de Jesús, según lo revela Apocalipsis. La Biblia dice: no pidan más de lo que les ha sido exigido. Y lo ejemplariza en aquella situación que se presentaba en Juan el Bautista, que venía preparando el camino para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que algunos hombres venían a él y le decían: ¿qué haremos? Y Juan sabiamente y a cada uno le decía qué tenía que hacer. Por ejemplo, unos soldados le dijeron: ¿y nosotros, Rabí, qué hacemos? Y él dijo: confórmense con su salario y no extorsionen a nadie. Si tú eres creyente, miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo, no la católica, sino la universal y en el Espíritu, los que guardan la palabra de Dios, los que viven según el Espíritu y no según la carne, tú no debes pedir más de lo que te está escrito. La primera instrucción del Espíritu Santo para los creyentes en Cristo Jesús es esta: guárdate de los ídolos, quita tus imágenes, quita los falsos dioses creados de la imaginación de hombres, imágenes de yeso, oro, plata, madera que no ven, ni oyen, ni caminan, y que son abominación delante de Jehová. El mandato para ti es: saca de tu corazón la idolatría y adora a Dios.
Guárdate del consumo de comer sangre, porque en ella está la vida. No estamos hablando de transfusiones, porque nadie tiene más amor por sus amigos que el que da la vida, su sangre por sus amigos. Pero esa costumbre pagana de beber sangre de animales es algo que la Biblia prohíbe. Lo mismo que la Biblia prohíbe para los cristianos toda inmoralidad sexual. Guárdense de la fornicación, huyan de la fornicación, dice el apóstol Pablo, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y de allí en adelante, si quieres conocer la voluntad perfecta de Dios, desde lo práctico, doctrinal, devocional y desde la consagración ministerial como siervo de Jesús, estudia detenidamente las enseñanzas del libro de Romanos, las enseñanzas de Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Tito, Timoteo, ve a Santiago, Judas, Pedro, Juan y Apocalipsis. Y cuando estudies el libro de Hebreos, ten sentido común. Si el nombre es hebreo, es porque es una explicación para los judíos que se habían convertido al Evangelio y estaban bajo el Evangelio de la circuncisión que le había sido dado a Pedro. El libro de Hebreos es la recopilación de toda la enseñanza del Antiguo Testamento para los israelitas y explicada a la iglesia de manera magistral por el Espíritu Santo a través de su escritor. Hemos pues entendido cuáles son los textos bíblicos que nos corresponden a nosotros como siervos del Señor Jesucristo. La Biblia dice: preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad a fin de que alcance la salvación y pueda ayudar a otros a ser salvos.